eh, o, o comités directivos son un 26% mujeres. Al primer nivel, que es el nivel que responde a presidencia, hay 34%. eh, y, y eso es lo que nosotros llamamos el techo de cristal. Es esa barrera invisible que se enfrentan las mujeres para llegar a posiciones de liderazgo. Si me esperas un segundito, también quería mostrar la información de el nivel de presidencias, el nivel de cantidad de mujeres que dirigen en Latinoamérica. Estamos en un 23% de mujeres que son CEOs de empresas. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Eh, aquí podemos ver la representación por áreas, cómo estamos por áreas, que es importante también verlo no solo por rangos de la organización, sino por áreas, para identificar que tenemos áreas en la organización que son altamente feminizadas y altamente masculinizadas. En donde, entonces, por lo tanto, es importante empezar a hacer un cruce por nivel de la organización, pero también por áreas. Vemos informática es un área altamente masculinizada, producción, logística e innovación. Finanzas, mercadeo ya es un área bastante equitativa, pero comunicaciones y recursos humanos suelen ser áreas de las organizaciones bastante masculinizadas. Si quieres, sigue. Aquí tenemos la información para ya nuestros 3 grandes países que son donde más tenemos información de data, de cómo están en mujeres en junta directiva. Por ejemplo, México, según la información del ranking PAR, que es el color celeste, estamos en un 20%. Pero si vemos la información específica de las empresas que están en mercados de capitales, el porcentaje baja a un 5,3%. En Colombia estamos alrededor del 23%, de mercados capitales baja un 10,7% y aquellas empresas que están en emisores de acciones y que están representadas en la bolsa están en un 17%. Para Perú, las cifras son de 20% para juntas directivas y 6,4% para mercados de capitales. Como ven las cifras del ranking son un poquito mejores porque son empresas que de manera voluntaria están entregando su información y que ya tienen un camino alrededor de esto. Pero si vemos las cifras ya de empresas más grandes y que están, pues tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer. ¿Y por qué es importante hablar de equidad de género en las organizaciones? Esto es un caso de negocio, esto es un tema de productividad, de competitividad, y que hay que tenerlo en cuenta. Y resulta que en AECUALES, en conjunto con el CESA, que es una universidad en Colombia, y Apoyo Consultoría en Perú, y quisimos ver qué está pasando en Latinoamérica, porque la información que tenemos del caso de negocio de equidad de género está para Estados Unidos y para Europa. Quisimos comprobar el caso de negocio de equidad de género en Latinoamérica y lo logramos comprobar. Miren estas cifras. Cuando las empresas realizan todas las acciones que estamos preguntando en el ranking PAR, eh, Meli, si te puedes devolver una. Miren esto, cuando las empresas realizan todas las acciones que preguntamos en el ranking PAR, sus retornos sobre los activos es un 25% más alto de aquellas de las que no. Y si adicionalmente tenemos un 30%, que es la siguiente diapositiva, un 30% de mujeres en junta directiva, que esa es una cifra importante a tener en cuenta, es el 30%, ese incremento del retorno sobre los activos es del 13%. Es decir que eso es lo que llamamos masa crítica. Tiene que haber un porcentaje superior de mujeres, superior al 30% de mujeres en junta directiva para que estos resultados se empiecen a ver. Entonces, esto es un tema de negocio, sí es rentable, sí las empresas que están dedicadas a esto tienen un impacto mayor en sus variables financieras que las que no lo están haciendo. Entonces, si sus competidores lo están haciendo y ustedes no, pues tenemos que empezar a trabajar en esto. Dale, Mel. Muchas gracias. Y estas cifras son súper relevantes porque nos va incitando a conocer un poco cómo están las empresas pensando en el género y como bien dice María Paulina, estas son empresas que ya están como incentivando a medir cómo están generando impacto en temas de género. Y bueno, las empresas B
También celebramos el liderazgo y tenemos mucho camino que recorrer y que también las empresas que van a participar ahora nos van a compartir. Estas son algunas cifras de cómo también las empresas en Latinoamérica están incidiendo en temas de género. Son cifras que nos van mostrando distintas cómo estamos en el movimiento ahora. El 58% de las empresas tienen políticas expresas de no discriminación a las contrataciones en el trabajo, en las relaciones de género, así que eso también nos motiva mucho. El 12%, que es un número bajo, pero que estamos en el camino, son propiedad de una mujer. Eso también es importante, que tenemos un camino muy largo que encontrar por acá, ¿verdad? Y ahora, las empresas B, para poder ser una empresa B certificada, pasan por una evaluación, por la evaluación de impacto B, que Rebe por ahí nos va a compartir en el chat la liga para que conozcan. La evaluación de impacto B es una herramienta de medición porque que mide los clientes, los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y la gobernanza, ya que para definir el éxito de la economía es necesario que las empresas midan sus impactos ambientales y sociales con el mismo rigor que miden sus indicadores de financieros. ¿Por qué hablamos de esto? Que ahorita una empresa nos va a compartir cómo también la herramienta de evaluación de impacto nos hace ir caminando hacia una perspectiva de género. Porque aquí podemos medir tanto políticas dentro de nuestra organización, así como un modelo de negocio que va encaminado a que su impacto se vaya viendo y se vaya midiendo. Es por eso que aquí nos preguntamos, ¿estamos generando un impacto a través de una acción y cómo lo estamos haciendo? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si es un modelo de negocio o tenemos prácticas dentro de nuestra organización que tienen una perspectiva de género. Así que con esto vamos a darle de lleno a que vayamos a conocer a estos panelistas y que podamos escucharlos. Hola, bueno, yo voy a presentar a este panel de lujo que tenemos hoy. Son personas increíbles que están trabajando y están yendo más allá. Ay, se paró mi video. Está yendo más allá, entonces voy a presentarlos ahora. Les presento a Adriana Luna, fundadora de Tierra de Monte. Adriana Luna Díaz es una científica y fundadora de Tierra de Monte. Es una empresa de agricultura que integra avances científicos para regenerar la fertilidad de los suelos y lograr cosechas más productivas y saludables que favorezcan en la prosperidad de las familias del campo. Este año ha sido nombrada una de las 30 promesas de negocios 2021 por Forbes. Felicitaciones. Tenemos a Hassan Oropesa, director de Zarape Social, emprendedor social e inversionista de impacto, fundador y director general de Zarape Social, agencia de innovación y mercadotecnia social, en el cual han desarrollado más de 200 proyectos y campañas de impacto social. Hassan, buenas tardes. Tenemos también a Alicia Silva, fundadora de Revitaliza. Alicia es fundadora y directora de Revitaliza Consultores, una de las compañías de mayor experiencia en certificaciones y consultoría sustentable para edificaciones de alto desempeño en América Latina. También nos acompaña en este panel Stevie Smith, directora de SBX México. Stevie es la directora ejecutiva de SBX México, una firma de educación y asesoría en inversión de impacto con enfoque de género. Stevie ha trabajado con emprendedores en África, Asia, América Latina y Estados Unidos por más de 10 años en distintos sectores. Bienvenida, Stevie. Y por último, y no menos importante, tenemos a Paula Takashima, ella es directora de Grameen de la Frontera. Grameen de la Frontera busca la transformación de las comunidades rurales a través del empoderamiento de las mujeres y la proveeduría de servicios financieros. Ha impulsado en programas educativos como horario extendido de escuelas rurales, robótica infantil con perspectiva de género y prevención de adicciones en niños y adolescentes. Bienvenida, querida Paula. Bueno, pues estamos acá felices de tenerlos acá y de empezar a conversar. Hoy vamos a tener una conversación fluida alrededor de los temas de género y voy a empezar con Alicia. Alicia, ayer que hablábamos en nuestra sesión, o el miércoles que hablábamos en nuestra sesión, y tú estás en un sector muy masculinizado, quiero que hablemos, no tiene micrófono, quiero que hablemos de los mitos que hay que romper. ¿Qué son esos mitos que tenemos que romper
primero para empezar a integrar el enfoque de género dentro de las organizaciones? Pues mira, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por esta comunidad tan maravillosa. Yo creo que uno de los mitos más grandes que tenemos que romper como empresas es todas las preconcepciones que tenemos acerca del feminismo, de la perspectiva de género. Nosotros hemos hecho muchas intervenciones con nuestra empresa, sobre todo porque estamos en la industria de la construcción, y lo primero que tratamos de hacer es un taller de stand-up feminista. Y primero dije, bueno, todos los hombres lo tienen que hacer y las mujeres es optativo. Y fue muy sorprendente darnos cuenta que las más machistas éramos las mujeres y que había muchas cosas que tenemos que romper de mitos, porque todas las mujeres decían, bueno, yo les tengo que decir algo, yo no soy feminista, porque creen que el feminismo es uno y es el que rompe y raya monumentos, y el feminismo les hicimos a todos buscar qué significa en Google, ¿no? Y es básicamente una postura donde la gente quiere el derecho de todos a una vida equitativa, ¿no? Entonces, ¿quién está en contra de eso? ¿Qué mujer puede decir yo no soy feminista? ¿No? Entonces, de verdad, uno de los mitos más grandes es que solo por ser mujer ya sabes de perspectiva de género o solo por ser hombre sabes de perspectiva de género. La verdad es que todos crecimos en una sociedad con unos conceptos, ni siquiera podemos decir machistas, feministas, o sea, con unos conceptos conservadores que no nos han llevado a tener esta vida equitativa por la que todos estamos luchando. Entonces yo creo que uno de los mitos más grandes que tenemos que romper es de que no sabemos y que tenemos que educarnos lo más posible si queremos hacer un mundo mejor para todos. Y es muy importante entender las cifras, nuestras posturas y reconocer que todos tenemos micromachismos, hombres y mujeres, y que tenemos que trabajarnos. Es como nadie estamos completos, todos tenemos que seguir trabajando nuestros traumas, todos tenemos que seguir tratando de ser mejor persona cada día, y en perspectiva de género tenemos un camino más largo que recorrer, porque antes eran muy normales muchas cosas que hoy en día no son. Entonces yo empezaría con eso. María Paulina, gracias. No, excelente. Así es. Efectivamente, una de las grandes formas de empezar a trabajar estos temas de equidad de género es eso, esas creencias que tenemos alrededor de lo que hombres o mujeres son o no capaces de hacer. Y eso es un gran punto que tú has comentado, de ese stand-up feminista, y además de lo que tú trabajas en un sector tan masculinizado, es importante como empezar a romper esos mitos de por qué no hay más mujeres en el sector de la construcción. Y empezar a cuestionar y preguntarse todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Ahora le quiero preguntar a Hassan, porque él nos habló mucho del tema de masculinidades y de pronto, como decimos en Colombia, puede que no entendamos todavía qué es eso. Entonces sí me encantaría, Hassan, que nos expliques qué son esas masculinidades y tú cómo las vives, cómo las sientes, y desde tu organización cómo las manejan, cómo lo están trabajando. Hassan no está por acá, no lo Sí, veo. listo. Gracias, María Paulina. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues sí, yo quisiera también empezar un poco desde nuestro abordaje y construyendo sobre lo que dice Alicia. Creo que el primer punto es entender o ser conscientes de que es un tema sistémico, ¿no? Que todos fuimos educados y socializados en un sistema desigual y que las condiciones dadas no son las mismas para hombres ni para mujeres, ¿no? Entonces, como que si nos partimos desde ahí, de decir no está mal ni bien, sino es algo normal que todos traemos. Desafortunadamente es normal, pero todos lo traemos, no seamos hombres o mujeres. Entonces eso nos permite encontrar estos espacios en los cuales nosotros podemos detectar en dónde estamos cayendo en este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces a partir de ahí como que nos fuimos enfocando mucho nosotros, tanto en proyectos que hacemos como en la agencia, como internamente, en entender un poco que no solo es el tema de la mujer, sino que el hombre per se y del machismo, hay muchos temas de cómo se relaciona el hombre, ¿no? Las masculinidades tienen mucho que ver de cómo tú como hombre te relacionas en tu entorno con las mujeres, con los propios hombres, y cómo ejerces, digamos, tu poder, ¿no? Si lo ejerces desde una manera violenta, no violenta, si es desde acoso,
si es de una manera empática, ¿no? Entonces, nosotros abordamos muchísimo ese tema, entendiendo que los hombres mismos, más allá del machismo, hay muchísimas maneras de generar y ser violento, ¿no? Y pocos lo sabemos, y más en una sociedad tan machista como lo somos en México. Entonces, tratamos mucho de abordar, por un lado, internamente, cómo nosotros como hombres, cómo vamos cayendo en estas acciones, y sobre todo también cómo trabajamos hacia afuera, en contextos diferentes con hombres en su día a día, para que también ellos ubiquen en dónde están violentando a mujeres y a otros hombres mismos con sus actitudes, ¿no? Entonces es un tema de, más bien es de decir, no está bien ni mal, sino es enfoquémonos a detectar en qué espacios podemos caer en esto para poder a partir de ahí construir, ¿no? Entonces, por ahí va. Muchísimas gracias, de acuerdo. El tema de masculinidades es súper importante porque cuando hablamos de equidad de género, mucha gente piensa que es solo mujeres y lo vemos acá, hay muchas más presencia de mujeres que de hombres, pero resulta que no, la equidad de género es algo que nos compete a todos y todas. De nada nos sirve empoderar al 50% de la población si el otro 50% de la población no piensa que esto no tiene nada que ver con ellos. Entonces, y resulta liberador. Cuando se habla de masculinidades, como tú lo comentas, Hassan, es bien importante porque también los estereotipos alrededor de los hombres son bastante fuertes y ese tema de ser proveedores y que no puedo mostrar mis emociones, pues es algo que es una carga muy grande. Ahí te preguntan, Hassan, que si puedes, si podrías dar un ejemplo. Sí, claro, de hecho tú acabas de dar uno, ¿no? El simple hecho de creer que no puedes mostrar tus emociones, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto del tema de masculinidades y de lo que el propio sistema nos ha creído y nos ha arraigado a decir, no podemos hacerlo, ¿no? No podemos llorar, no podemos ser, cariñosos. ¿Por qué? Pues porque al final nos tiende a ser débiles, ¿no? Otra de las cosas como muy importante es el tema de violencia, ¿no? En las relaciones, ¿no? Y eso, por ejemplo, muchas veces muchos hombres creen que la violencia de género o la violencia en las relaciones tiene que ver con algo físico, pero muchas veces desde un acoso, desde cómo tratas a las personas, cómo las minimizas, eso tiene que ver mucho con violencia de género y son cosas que tenemos que empezar a trabajar con los propios hombres, con nosotros mismos, para empezar a detectar que no necesitas darle un golpe a alguien para ser violento, ¿no? Y para realmente, literal, arruinarle la vida. O sea, hemos visto muchas relaciones en las cuales las mujeres pues simplemente pierden todas las confianzas en sí mismas y tiene que ver mucho con este relacionamiento de ti y de cómo ejercen los hombres el poder hacia ellos, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahora sigo con Stevie. Stevie, en SBX se están concentrando mucho en el tema de inversión y demás. Y, y nos ha interesado mucho conocer cómo cuando desde tú llegaste, cómo le empezaste a meter el enfoque de género y por qué. ¿Y por qué te pareció importante y qué resultado has obtenido de esto? Sí, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y por sumarse a la conversación. Estoy muy emocionada de aprender de ustedes, no solo panelistas, pero de los participantes, tanto como aportar lo que hemos aprendido. Bueno, yo vengo de hecho de los Estados Unidos y de la fundación de la ONU. En 2017 me incorporo a SBX como socia directora operativa en ese entonces. SBX México fue fundada por una mujer. Entonces, te imaginas, y creo que Alicia lo mencionó, solo por ser mujer no necesariamente que estamos integrando la perspectiva de género en la empresa, o sí sabemos lo que es. Entonces, yo vengo de una experiencia donde empecé en la fundación de la ONU, pensando, yo apoyaba empresas sociales justo y voy a apoyar la empresa que sea, no importa hombre, mujer y la mejor empresa. Y no me di cuenta de todos los temas sistémicos que que existían en el mundo, que literalmente me llaman más la atención de las empresas lideradas por hombres versus las empresas lideradas por mujeres, o lo que a mí me tocó más que nada fueran empresas lideradas por hombres haciendo productos y servicios, atendiendo a las mujeres
sin perspectiva de género en sus empresas. Entonces, tenían muchísimos retos de ventas, de marketing, de toda su empresa, porque no estaban incluyendo la perspectiva de género. Yo, gracias, tuve una buena mentora. En ese tema aprendí muchísimo en varios años y llegué a México en 2017 cuando nadie estaba hablando de este tema y me quedé muy sorprendida. Y no solo sorprendida, pero muy frustrada. Entonces dije a mi socia, vamos a meter enfoque de género, vamos a ayudar en nuestras asesorías a inversionistas a entender cómo incluir el enfoque de género en sus estrategias de inversión. Nadie lo quería. Y justo lo cotizamos como un servicio adicional y lo que me di cuenta es que eso no va a funcionar. En 2019 pusimos una meta ya en todos los servicios, vamos a mencionar género e incluir una perspectiva de género sí o sí. Y resulta que hoy en día ya gente nos está buscando porque podemos hablar de finanzas y estrategias de inversión en una manera inclusiva y sensibilizada a géneros. Pero sí, nos falta mucho camino por correr porque justo estamos mucho más enfocados en tema de la mujer cuando sabemos que el género es un espectro y hay que entender y abordar eso. Pero eso es lo que hemos visto en el mercado mexicano y latinoamericano, la verdad. Me llama mucho la atención, Stevie, eso porque dices algo muy cierto, las metas, porque esto de manera natural no se da. Desafortunadamente el tema de equidad de género de manera natural no se da y por eso es importante ponerse metas. ¿Has encontrado alguna diferencia en el impacto que han tenido cuando han empezado a incorporar este enfoque de género? Sí, yo diría ciertas ventas no hubieran sido si no hubiéramos incluido esa perspectiva, porque ya hay demanda a nivel internacional para ser inclusivos, porque muchos, lo que mencionaste tú, Marina Paulina, es un tema de negocios. Sí, las inversiones, si las empresas son más rentables por incluir perspectiva de género, entonces las inversiones van a tener mayor rendimiento por incluir perspectiva de género. Es decir, sí, es lo básico, pero es una cuestión moral. Y todavía en América Latina tenemos mucho involucramiento en el mundo de inversiones, de bancas de desarrollo internacionales multilaterales. Ellos están exigiendo inclusión de género y también los inversionistas institucionales de los Estados Unidos, de Europa, están exigiendo esto. Entonces, hemos visto, sí, claro, mejor fidelización de clientes, gente que nos busca por eso, pero también no lo hemos 100% contabilizado, pero en cuanto a nuestra participación de clientes de asesoría, ya tenemos más mujeres que hombres, pero nuestros servicios de educación ya siempre ha sido equitativa o más mujeres que hombres. Pero lo que a mí me llama mucho más la atención es el cambio que he visto en mi equipo, porque lo hablamos y lo abordamos dentro de nuestras conversaciones de planeación de semana, de cierre de semana. Tenemos conversaciones muy abiertas sobre micromachismos, las conversaciones que ellos están teniendo con sus familias sobre temas de género. Un socio que ya salió de la empresa que yo he visto un antes y después en cuanto a su perspectiva y cómo aborda los temas de género. Entonces, a mí me llama mucho más la atención porque yo amo a mi equipo, ese cambio que he visto en mi equipo de libertad de poder expresarse y ser activistas en el tema. Excelente, maravilloso. Efectivamente, hay una investigadora brasileña que se llama Angela Donaggio que ha investigado sobre el caso de negocio y que dice, esto es un tema de justicia social que no debería tener que mostrar estas cifras, pero bueno, mostrémoslas. Pero efectivamente Exacto. así es. ¿Cómo podemos ser empresas B e empresas inclusivas si no estamos contemplando esto, no? Así es. Así es, muchísimas gracias. Ahora voy con Paula. Paula, hablábamos también en nuestra sesión de lo interesante como Grameen siempre ha tenido un enfoque externo con este enfoque de género, siempre ha manejado sus temas con ese enfoque externo, pero no a la interna. Y cómo es desde hace poco que lo están pensando y lo están mirando, y cómo solo hasta hace poco son 2 mujeres que están liderando la organización. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. Gracias, María Paulina. Sí, justo yo les decía que me encantaba compartir lo que ha sucedido en nuestra organización porque
Si bien nuestra organización desde su nacimiento incorporó el tema de género, somos una microfinanciera que nace con la intención de lograr la inclusión financiera de mujeres que vivían en comunidades rurales, ¿no? Mujeres que estaban lejos de oportunidades, ¿no? Y buscábamos como reactivar y poder trabajar con ellas, que pudieran desarrollar sus propios emprendimientos, fortalecer emprendimientos que incluso ya estaban. Pero algo que es muy curioso es que justo cuando estás como tan enfocado a veces trabajando hacia afuera, pues llega un momento en que tienes que voltear y ver cómo lo estás haciendo tú, ¿no? Y creo que parte de ser empresa B habla mucho de ser congruente, ¿no? Congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás promoviendo. En el caso de nosotros, vimos que durante el desarrollo de la organización, un poco de manera natural, por ser el sector de microfinanzas, pues fue una organización que tiene un fundador que es hombre, con una maravillosa intención y con una visión súper incluyente, pero de repente, pues era un director, era un presidente de consejo, se operaron varios años así, y el mismo consejo directivo, que esto es algo que es importante, ¿no? A veces pensamos que, pues que no vamos a encontrar eco, ¿no? Y en el caso de nosotros, nuestro consejo directivo decidió que en algún momento tenía que haber una mujer a la cabeza. Llega la primer directora hace 7 años y durante mucho tiempo pues empezaron a empujar temas de género en la organización. Hay cambios significativos y eso sí quiero decirlo porque me ha tocado a mí muchas empresas decir, es que no importa si la cabeza es hombre o mujer, estamos hablando de capacidades. Sí, estamos hablando de capacidades, pero también estamos hablando de una óptica que muchas veces necesitamos haber vivido ciertas situaciones, ¿no? En mi caso, que me tocó ser esa primer directora, pues yo venía, tenía a cargo a mi hijo, tenía que de alguna manera balancear lo que era el tiempo para ser mamá y para poder dirigir una empresa que estaba en toda la parte sur del estado de Sonora. Y eso pues me daba otra perspectiva también para entender lo que estaban viviendo las mujeres adentro, ¿no? Y lo que están pasando las mujeres adentro. Creo que se dieron muchos cambios importantes, cierta flexibilidad, por ejemplo, en el tema de horarios, en el tema de permisos, inclusive también empujar el tema con los hombres, ¿no? Yo les decía, nunca se le va a cuestionar a un hombre que pida permiso para llevar al médico a su hijo, porque yo veía que otras empresas decían, ¿y dónde está tu esposa, no? Como si por default las tareas de cuidado nos correspondieran a las mujeres. Entonces empiezan a vivir cambios al interior, que eso creo que se refleja en el trabajo que hacemos hacia afuera. Y bueno, después de algunos años, hoy tenemos a la cabeza una mujer, que eso me da mucho gusto y mucho orgullo decirlo, ¿no? Somos una organización liderada por mujeres, que está enfocada en fortalecer mujeres, porque estamos convencidos que es un tema que tenemos que empujar, que no podemos dejar a la mitad de la población atrás y pretender desarrollarnos como sociedad. Gran punto que pones ahí, que esa es gran parte del éxito del caso de negocio de la equidad de género, es eso, otras perspectivas, como otra forma de pensar, otro contexto, otras realidades, otras vivencias permiten generar beneficios dentro de la organización para todos. Y eso que tú dices, ahí retomamos el tema de masculinidades de no, las tareas del cuidado es lo que, la creencia que se tiene alrededor de eso deben ser a cargo de las mujeres, pero si no distribuimos las tareas, los roles del género en el hogar, va a ser muy difícil llegar a equilibrar los roles de género en las organizaciones. Claro. Ahora voy... Perdón, y ya No. cerramos. Y creo yo, ¿no? Digo, después de todo académica, que tanto las aulas como las empresas es el lugar donde vamos a empujar los cambios. Entonces, estos cambios que de los que hablaba ahorita Stevie, Alicia, de los que hablaba Hassan, que se dan dentro de los equipos, evidentemente llegan a las familias y eso llega a la sociedad. Entonces, creo que ahí radica la importancia de que la empresa se involucre en el tema. Sin duda. Gracias. Adriana, ahora quería comentar contigo, tú siendo científica en un sector agrícola que también es bastante masculinizado, ¿cómo lo has vivido y qué has implementado dentro de tu organización para incorporar ese enfoque de género y qué cambios has visto? Claro, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando por regalarnos un poquito de su tiempo para poder expresar nuestras perspectivas. Como bien dices, María, dentro de la parte académica científica de las ciencias llamadas duras y dentro de la parte del mundo agro, efectivamente, pues todavía hay un sesgo muy importante hacia la presencia de los hombres, ¿no? De como yo lo he vivido, ha sido pues creo que
desde todos estos ángulos que engloban la experiencia femenina cuando nos tratamos de desarrollar en este tipo de industrias. Una, por supuesto, y la más importante y la más urgente que tenemos que atender es la parte de la violencia y el acoso. No necesitamos, como bien decía Hassan, recibir un golpe para sentir una violencia hacia nosotras desde muchos niveles. La parte de cómo se refleja este tipo de violencias es, por ejemplo, poniéndonos trabajos administrativos, poniéndonos trabajos más suaves, digamos, como la parte que bien comentan, ¿no? De recursos humanos, la parte del mentoreo a los estudiantes, la parte del acompañamiento emocional a las personas que nos rodean, que si bien es algo que por supuesto es algo muy gratificante y es algo que hacemos con gusto, es algo que todos deberíamos hacer, no nada más las mujeres que estamos dentro de los laboratorios o dentro del sector agrícola. Los hombres también tendrían que tener esa responsabilidad, pero también esa oportunidad de poder tomar parte en las interacciones personales con el resto pues del equipo. Lo que nosotros estamos haciendo dentro de Tierra de Monte es, primero que nada, ser muy conscientes de estos sesgos, ser muy conscientes de que, como bien lo han dicho todos, hemos sido educados de cierta manera y somos producto de nuestro tiempo y somos producto de nuestras familias, de nuestra cultura, y que tenemos que tener permanentemente la vista puesta en nuestras propias acciones, en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros permitimos dentro de nuestras organizaciones. Efectivamente, el poder contar con una dirección femenina nos permite poder detectar cosas porque precisamente hemos tenido la vivencia de sufrir situaciones. Otra cosa que estamos haciendo y algo que me pareció muy importante dentro de la encuesta que compartieron es la parte de la paternidad. Como bien dicen, no vamos a poder nosotras como mujeres desarrollar todo nuestro potencial si no podemos tener la libertad para compartir las tareas con el otro 50%. Y el otro 50% tiene que también tener la facultad y la libertad para poder ejercer esa parte de sí mismos que generalmente les está negada, que generalmente se ve vista como debilidad, que generalmente se ve vista como algún defecto de carácter. Para nosotros, o para mí desde la forma en que lo veo, tener una perspectiva de género es justamente darnos cuenta de estos sesgos, de que los comportamientos, incluso los inconscientes, que limitan las posibilidades de todos basados en cómo se identifican. Y esto tiene que ver, como bien decían en el chat, no solamente la parte binaria masculino-femenino, sino en todo el abanico de diversidad que existe dentro de nuestra sexualidad y dentro de nuestro género. Y eso se tiene que poder, tenemos que poder tener ambientes y contextos que permiten a todo mundo ser lo que quiera ser y todo lo que pueda ser, independientemente de cómo se identifique, por ética, por supuesto, sobre todo, pero también porque ese encasillamiento a las personas también le pone un alto al potencial que tienen las organizaciones de desenvolverse a nivel social, ambiental y económico. Pones un punto muy interesante que es el talento, nuevamente, que el talento va más allá de, y si nos empezamos a deconstruir estos estereotipos y prejuicios que tenemos alrededor de básicamente empezar por hombres y mujeres, pero de ahí salen un montón de cosas adicionales, pues nos permite ser más libres. Yo quería hacerles una pregunta, a ver cuál de ustedes me lo responde, uno o dos. Nos quedan unos minutos para hacer otra rondita de preguntas. ¿Cómo creen ustedes específicamente que pueden incidir en políticas públicas para que más empresas se sumen a tener esta perspectiva de género? ¿Quién se anima? Alicia. No, ya. Muchísimas gracias.
Pues mucho del recorrido en entender verdaderamente esta perspectiva de género es entender que lo personal es político y que necesitamos crear desde protocolos hasta comprensión. De verdaderamente uno cree que es nada más saberlo y ya no pasa nada, pero de verdad uno tiene que pensar a ver que tiene que haber consecuencias en sus actos cuando no se está portando de una manera. Yo pienso muchísimo en el cinturón de seguridad, como nadie se lo quería poner, y en cuanto entra una ley que todo el mundo se tiene que poner el cinturón de seguridad, todo el mundo se lo pone en cuestión de semanas. Entonces, pues yo creo que toda América Latina estamos sufriendo un desencadene de violencia muy grande, justamente porque cuando la mujer empieza a empoderarse muchísimo más, hay como esta parte de violencia, y la única manera de que se pueda parar ese tipo de violencia es con una legislación que tenga consecuencias fuertes, porque entonces todo el mundo se la va a pensar 2 veces para empezar. Y es como las cuotas de género, ¿no? Todo el mundo dice, no, eso está súper mal, pero mira, para hacer los paneles fotovoltaicos en Dinamarca, primero se hizo una cuota y se hicieron muchísimos incentivos. Y una vez que el mercado pudo entender que tenía sentido y que ya se quitó la inercia de la reticencia a poner paneles fotovoltaicos, entonces se quita la cuota. Pero si tú no puedes hacer una demostración y una legislación y un protocolo donde la gente entienda que por ley, quieras o no quieras, y no es tu opinión, o sea, porque la gente cree que el machismo es una opinión, y no es una opinión, es como el racismo, o sea, si tú dices algo racista, no es una opinión, es un discurso de odio, y cómo puedes hacer esa diferencia es muy importante, y todo eso empieza a través de la legislación. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que empujar esa legislación, empujarla desde donde está pues tu empresa y empezar a hacer estos criterios. O sea, por mí, por ejemplo, descubrir que uno de mis ingenieros no está respetando a una directora de obra es tremendo, pero sí hay una política donde todos tenemos que respetar a todos, porque somos, o sea, porque el feminismo es, todos tenemos derecho a ser respetados. Entonces, es muy importante que sepamos que la política y la legislación es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y que se mueve, que nada está estático y que tenemos que moverlo. Excelente, Gracias. totalmente de acuerdo. Adriana. Sí, coincido totalmente con Alicia. Hay la gran mayoría de estas preguntas y de estos retos en realidad no tienen respuesta a nivel individual. Solamente tienen respuesta a nivel colectivo. Entonces, nosotros como empresas y nosotros que tenemos la fortuna y el privilegio de estar en posiciones de toma de decisión, podemos empezar obviamente desde casa, ¿no? Con los reglamentos, con cómo se vive la cultura de la organización hacia adentro, pero eso también permearlo hacia los proveedores, hacia los clientes, buscar la manera en la que las personas y las redes comerciales y de negocios con las que nos comprometemos y que se comprometen con nosotros, tengan esta perspectiva y hacer, como dice Alicia, ¿no? Hacerlo algo exigible. Y me parece también que iniciativas como Sistema B y otras iniciativas que conjuntan a una serie de empresas que comparten estos valores, pues también son focos o sea, al final son think tanks, son un poder económico muy importante, estamos en todos los sectores y entonces podemos juntos hacer una diferencia y es cuestión de que ya estamos juntos, ya estamos comunicándonos. ¿Cómo empezamos a facilitar estas conversaciones? ¿Cómo hacemos grupos de trabajo? ¿Cómo utilizamos la voz que tenemos para exigir esas políticas públicas? ¿Cómo hacer el seguimiento y también hacer ahí se me fue como pedir cuentas a los que están en el gobierno? Creo que a nivel colectivo es algo que no es tan difícil de hacer. Bueno, sí es difícil, pero no me parece que vaya a tomar tanto tiempo como algunas personas lo consideran. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la incidencia en lo privado es importante, pero tenemos que tener un impacto mayor. Stevie.
sé que está corto de tiempo, entonces nada más cosas muy prácticas. Primero, como empresario, empresaria, lo que puedes hacer es dar oportunidades a tu equipo de ser activistas. Es decir, en el día de marcha, darles herramientas para poder marchar o el paro, el Día de Mujer, no tener ningún castigo o lo que tú quieras, darles las herramientas de odio la palabra permisos, pero para ser activistas y promover activismo dentro de los empleados, porque como dices, ninguna empresa sola lo va a poder hacer, requiere todas las empresas, requiere todos los empleados. Segundo tipo de gremios de empresas, la SEM en México o el Sistema B o la Alianza por la Inversión de Impacto, que formamos parte de esa organización, pues empezar a mover política pública, pero va a ser diferente para cada país y la verdad es que no tengo miedo de decirlo públicamente, soy extranjera, pero en México estoy muy decepcionada con todo lo prometedor de tener agencias dedicadas a género y tenemos cuotas en el Congreso de México y aún así no estamos viendo los cambios. Entonces, dejar a tus empleados ser activistas, participar en gremios, pero lo más prometedor es cambiar sociedad. Entonces, esos son muchas conversaciones y mucho de picar piedra por años. De acuerdo, Stevie, totalmente de acuerdo. Paula. Y ahora pasamos a otra pregunta. Sí, claro. Yo creo que ahí es poner el tema en el centro de la conversación, ¿no? Como empresas, todo el tiempo estamos incidiendo en política pública. Justamente cuando hay un tema, por ejemplo, fiscal, ¿no? Rápidamente nos organizamos y podemos accionar, pero el tema de género es como, no, es que es muy difícil, ¿no? O no podemos hacerlo. Entonces, creo que ahí es como empresa tener esa convicción de que vale la pena y de que es un tema igualmente importante como sería un tema que tiene que ver con impuestos o un tema que tiene que ver con regulación de nuestro propio sector, ¿no? Y también coincido con el tema de Stevie, permitir que nuestros empleados sean activistas, pero también hacer una reflexión profunda con los equipos y como empresa de qué implica el tema de equidad de género, que no solamente es una cuota, ¿no? Porque hay empresas que piensan que ya están cambiando las cosas porque tengo 5 mujeres y 5 hombres, pero el tema es mucho más profundo, ¿no? Es un tema de acceso a oportunidades, acceso a derechos y sobre todo creo que aquí, si bien a lo mejor un primer paso antes de lanzarnos a hacer incidencia en política pública, pues empezar por medirnos, ¿no? Y creo que la herramienta B es fabulosa para poder hacer esto porque nos obliga a reflexionar en cómo estamos entendiendo el tema de género y cómo lo estamos viviendo al interior de la organización. Claro, es que todo puede tener enfoque de género. Todo lo que hagamos público-privado puede y debería tener enfoque de género porque son necesidades diferenciadas. Ahora voy con otra pregunta y quisiera empezar con Hassan. ¿Qué recursos o mensajes podrías dar para iniciar este camino de la equidad de género, con esta perspectiva de género? Pues bueno, la verdad, como dije al principio, creo que lo primero es reconocerlo, ¿no? O sea, reconocerlo y a partir de ahí entablar tu organización como un espacio seguro, ¿no? En donde todo el mundo se sienta libre de ser como es, ¿no? Que se sienta que tiene las mismas oportunidades. Eso es por un lado, ¿no? En el momento en el que decimos no está bien ni mal, sino más bien entre todos sintámonos bien puntualizando cuando vemos alguna acción, ¿no? Algún micromachismo o alguna desigualdad dentro de la organización y creo que eso lo hemos hecho nosotros bastante bien en tener como una cultura muy abierta. Otro simplemente también ser súper congruentes al 100%. Y esto es, por ejemplo, nosotros el 80% del liderazgo de la agencia son mujeres, ¿no? Por ejemplo. Tenemos políticas de paternidad de 3 semanas, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, hay muchísimas, por ejemplo, algo que ahorita hablaba Adriana, creo, y me resonó mucho, el ejemplo de nosotros tenemos muchos proyectos en campo, y en campo, por campo, muchas veces estamos interviniendo en colonias como bastante peligrosas, ¿no? Por comunidades vulnerables, y muchas veces al principio es esta idea de
de que tus líderes de proyecto que llevan esos proyectos no pueden ser mujeres porque no se pueden ir solas, ¿no? Y eso nosotros, por ejemplo, es algo que impulsamos mucho y nos hemos sorprendido, y es casi todas las líderes que tenemos de proyectos en comunidades, en colonias, todas son mujeres y de verdad terminan sorprendiéndote, ¿no? Entonces, este tipo de no estigmatizar y no dar por hecho de que ciertos puestos de tu organización no son capaces por temas de género, eso es súper importante también. Y tres, es como mucha comunicación. Yo lo platicaba, nosotros al final somos agencia creativa e de innovación, usamos muchos medios de comunicación, entonces pues hacemos campañas de micromachismos internas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho gender swap, ¿no? En donde un día todos los hombres se van de mujeres y todas las mujeres se van de hombres, ¿no? Entonces es también cómo le encontramos como una manera coloquial, ¿no? A que realmente todos entendamos y vivamos esto de una manera. Y por último, como eso lo que te lleva es que realmente en la organización sí sea un espacio seguro, como les comentaba el otro día, y eso creo que es súper importante. El día que yo realmente me di cuenta que lo teníamos muy interiorizado como organización, fue el día que las mujeres, si recuerdan, en la marcha al día siguiente todas no fueron a trabajar, digamos, ¿no? Y era como un poquito este mensaje que querían mandar. Pues dicho y hecho, como decían, pues todos, nadie fue de las mujeres, y la reacción de los hombres fue sentarnos a dialogar, cómo nos sentimos, ¿no? Y eso nació de ellos mismos. Y duramos 2 horas en un círculo con la agencia vacía, platicando de cómo nos sentíamos, y esos temas, simplemente el tener esta apertura de diálogo, creo que son cosas que interioriza y que realmente eso, como bien han dicho los demás, te lo llevas a tu casa y te lo llevas a tu entorno, ¿no? Buenísimo, Hassan, buenísimo esos que nos compartes de coherencia, espacios seguros y empatía. Eso de cómo me siento en los zapatos del otro y de la otra persona es bien importante para tratar de sentir algo así. No sé quién quiera seguir. Paula, ¿qué mensaje nos das? Bueno, yo creo que tenemos que asumir con responsabilidad este tema. Y sí me gustaría reiterar, y sé que he sido muy insistente, pero de verdad para nosotros el tema de la evaluación B ha hecho toda la diferencia en nuestra organización, ¿no? Lejos, hay muchas certificaciones que pueden como ayudarnos, ¿no? Y orientarnos en temas de género, pero para nosotros la evaluación B fue una reflexión profunda. Nosotros somos una organización que íbamos hacia afuera dirigidos a construir equidad, una organización que hacia adentro estaba construyendo equidad y que creíamos que lo hacíamos perfecto, ¿no? Oye, pues tienes una directora, además todos tus programas son enfocados a mujeres, ¿no? Lo hace súper bien. Cuando nos enfrentamos a la herramienta B y veíamos cómo estábamos midiendo el tema en nuestra organización, y que no solamente es un tema de cuotas y no solamente es un tema de tratar de que somos 5 y 5 o buscar ciertos derechos, sino es cómo lo vivimos en general, cómo lo reflexionamos, cómo evitamos los micromachismos, cómo nos relacionamos entre los mismos colaboradores. Entonces, la herramienta fue para nosotros una guía importante para poder hacer cambios muy significativos, ¿no? Y empezar a hablar de estos temas que a veces no se hablan, ¿no? Socialmente no estamos acostumbrados, no estamos educados, ¿no? Nosotros, curiosamente, tenemos un equipo bastante equilibrado, pero con funciones así, las mujeres administrativas y los hombres iban a la operación. Hoy hemos estado haciendo cambios importantes, pero lo tienes que hacer consciente, ¿no? Si no, vamos a continuar trayendo este sesgo, ¿no? Y pensando que estamos contratando mujeres en puestos administrativos porque así es la vida, cuando realmente es que no hemos sido capaces de hacer una reflexión en esto. Entonces, creo que sí me gustaría, así como reiterar, entren de verdad, es muy fácil medirse, pueden hacer su registro y además creo que algo muy valioso es que justo ahí vamos a encontrar también ejemplos de otras empresas, ¿no? No todos aprendemos solos cómo se tiene que hacer y es importante que vayamos acompañadas, entonces creo que esas mejores prácticas también nos pueden dar mucha luz y dejar de poner pretextos y decir, no, es que esto en mi empresa no aplica. Claro que aplica, ¿no? Solo que hay que buscar la manera y hay que ponerlo en la conversación y hay que hacer que desde la empresa estemos empujando el tema. Mil gracias. Ahí cogí dos grandes conclusiones, la evaluación B y cambios conscientes. Me encantó esas palabras, cambios conscientes, súper importante. Perdón, María Paulina, tengo una que creo que es súper importante, y es poner un comité. O sea, nosotros tenemos un comité
que tiene la apertura, o sea, cualquier persona que se sienta vulnerada, o que haya recibido algún tipo de acoso, es un comité ya seleccionado con parte de la dirección y del propio equipo de la agencia, y es un comité seguro, ¿no? Entonces es una acción que también nos ha ayudado mucho a darle como esta seguridad a todo el equipo de que tienen un espacio en donde pues volcar cualquier queja sin ser señalados directamente. Buenísimo, excelente. Alicia. Pues sí, yo creo que para nosotros es tenerlo presente todo el tiempo y de verdad hacer políticas que tengan que ver con que todos tengamos acceso a lo mismo. Revisar muchísimo, muchísimo lo de la equidad de sueldos. Muchas mujeres me dicen de las que no son feministas que pues es que ellas el feminismo no los representa y entonces cuando les platico que una fibra muy importante en México tiene 7 directores, de los cuales uno de ellos es mujer y que la diferencia de sueldos de lo que gana ella y lo que ganan ellos son del 70% por el mismo trabajo. Entonces, bueno, dicen, no, bueno, ahí sí hay que pensarle en este desequilibrio, ¿no? Entonces, un poco tener ese sesgo. Me ha pasado muchísimo que quiero subirle el sueldo a mis consultoras y que me dicen que no le puedo subir el sueldo porque su marido ganaría más que su marido y él le toca ser el proveedor. Entonces, me toca trabajar muchísimo con eso. También me toca trabajar muchísimo cuando se casan y tienen hijos. Algo decía que en la pandemia se me habían ido todas las mujeres con hijos porque pues está muy duro la doble o triple jornada laboral en la pandemia y que lo que hicimos fue contratarlas por horas y decirles no se desenganchen, o sea, sé que está más difícil, pero ayúdenos por horas, o sea, no pueden a lo mejor tener el trabajo completo, pero si ustedes ven las estadísticas de desempleo, las mujeres de 50 años que ya cuando se fueron sus hijos y se dedicaron solamente a sus hijos, tienen una brecha gigantesca para volver a integrarse a la cuestión laboral. Entonces, no dejar que se vayan las mujeres 100%. Sé que la maternidad es maravillosa y quieres volcarte nada más en tus hijos, pero estar siempre con un pie en la parte productiva y entender que la voz de la mujer es muy importante para completar la visión del mundo, o sea, que necesitamos hombres y mujeres, y cuando solo está una visión, el mundo está desequilibrado, como en el desarrollo del diseño de ciudades. Si no hay una voz femenina, entonces nada más diseñamos ciudades para ir y venir a un solo lugar, cuando no es para ir a ver a los niños, a recoger a los niños en la escuela, para ir a ver a los abuelos, para hacer el súper, para hacer muchísimas más cosas, y sobre todo entender, por ejemplo, que en casi todos los países de América Latina, las que más usan el transporte público es las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones que se tienen que hacer desde esta perspectiva de género, rompiendo todas estas cosas, pero bueno, hacer acciones y moverlo es muy, muy importante. Y gracias, Alicia. Adriana, y luego Stevie. Bueno, creo que queda poco por aportar porque pues el compañero y las compañeras ya han dicho, creo que los puntos más importantes. A nuestras abuelas les tocó pelear el voto, a nuestras madres les tocó pelear la capacidad de estudiar y de trabajar, y creo que esta generación tenemos la responsabilidad y la gran oportunidad de poder transformar eso último que falta, ¿no? Que es la parte privada, la parte de la verdadera equidad, no solamente como mencionábamos, ¿no? En la parte binaria, sino la verdadera equidad. El trato igual a desiguales es injusticia. Entonces, tenemos que estar conscientes permanentemente sobre dónde están esos techos de cristal, dónde están, buscar activamente aquellos obstáculos que le impiden a las personas desarrollarse y facilitar el que podamos romper como sociedad y como colectivo esos obstáculos que se encuentran, y yo tengo mucha confianza en que así será. Yo veo a mi hija
y a mi hijo, como simplemente en ellos eso ya no existe. Para ellos ya no tienen esos sesgos y ese lente, ellos no saben de azul y rosa y no saben de carritos y tutús. Para ellos las personas son personas, y los juguetes son juguetes y los colores son colores. Y creo que también es bien importante como poder ponernos en sus ojos. Es un mundo maravilloso que nos muestra el camino de cómo se pueden hacer las cosas, que nos muestran la verdadera naturaleza de los seres humanos y de lo que podemos llegar. No podemos esperar a que esta generación crezca, entonces, ¿cómo adoptamos nosotros esa visión de mundo y cómo la incorporamos a todo lo que hacemos? Mil gracias, Adriana. Súper, súper al punto, porque ahí empieza la diferencia, la crianza, cómo podemos nosotros empezar a hacer como la crianza, cómo criamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Y como decías tú, empezar a medir. Lo que no se mide no se gestiona. Y no identificamos dónde están esas brechas, eso es algo súper importante. Y Stevie. Sí, bueno, yo soy una persona muy operativa, pues porque vengo de varios años de operando la empresa en vez de ser la directora general. Entonces puse ahí en el chat ciertas cosas que, especialmente en mi mundo anterior, hacíamos para apoyar a las empresas en que invertíamos, ¿no? Entonces, primero es taller de sensibilización de género. Ni siquiera todos los empleados entienden la diferencia entre sexo y género y la parte social. Y hay ciertas actividades que puedes hacer y creo que Odile de los participantes menciona que tiene un curso de eso y creo que hay cuáles, me imagino que tiene sus cursos, Value for Women existe, que puedes sensibilizar a las personas, hacer actividades de realmente, tenemos el dicho en México, que nos caiga el 20 de la realidad de género y lo que está viviendo el otro género, el masculino o el femenino. Eso es primero. Segundo, establecer un recurso. Es una persona focal dentro de la organización que se dedica a como llamar a la atención sobre el tema de género en todo lo que estamos haciendo dentro de nuestras empresas, pero también que es un recurso para apoyarnos, que sigue aprendiendo sobre ese tema, apoyarnos y hasta asesorar internamente la empresa. Y pues recomiendo, aparte de Sistema B, lo de cuál es el PAR Ranking, porque Sistema B tiene lo básico y lo importante, pero si vas a Ranking PAR, ya te das cuenta de muchas políticas que te faltan todavía y ya te puedes comparar y mejorar también en ese tema en el futuro. Y de ahí puedes crear un plan de acción de género. Eso es mi sugerencia también. Como inversionista, recomiendo, si realmente estás dedicado a género dentro de tus inversiones, que te apoyes a tu empresa a crear un plan de acción de género como parte de los requisitos de la inversión que estás haciendo. Excelente, gracias. Gracias por la promoción. Pero sí, es súper importante también medirse. Nuevamente, repito, lo que no se mide no se gestiona, eso es nuestro mantra. Y les estaremos informando cuándo estará listo el ranking, porque estamos haciendo cambios espectaculares al cuestionario para que esté actualizado a las realidades de hoy y a lo que estamos viviendo. Adriana, tú habías levantado la mano. Sí, nada más como para abonar esta parte muy operativa, sobre todo para empresas grandes en las que permear la cultura de la perspectiva de género todavía es difícil. Hay sistemas de evaluación de contratación doble ciego donde no sabes quién es la persona, o sea, el género de la persona y aplica con color y con una serie de características, ¿no? Que generalmente operan en contra de las personas. Y también en la parte de la promoción y en la parte de la aceptación de proyectos y de iniciativas por parte de colaboradores, un comité que haga doble ciego donde no sepan quién es el evaluador y quién es el evaluado, eso también da muchos resultados, ha dado muy buenos resultados en la academia, por ejemplo, para ir cerrando esta brecha y dejando fuera estos sesgos inconscientes que se tienen y efectivamente poder llegar a seleccionar los mejores candidatos y las mejores propuestas. De acuerdo. Tratar de hacerlo más objetivo en todos nuestros procesos redunda en beneficio de las mujeres, porque ya no opera el prejuicio que tenemos alrededor de todos estos sesgos que tenemos de maternidad, de desempeño,
que nos hacen tomar decisiones en piloto automático. Entonces eso es súper importante. Meli, dime qué seguimos. Bueno, pues vamos a escuchar también ahora a nuestros, a escuchar y escribir a todas las preguntas que tenga todos los asistentes de este encuentro. Por favor, si pueden escribir sus preguntas, comentarios respecto a lo que acaba de pasar, porque después nos vamos a ir a una pequeña actividad, pero muy sobresaliente. ¿Alguna pregunta? ¿Han estado muy activos? Odil. Yo vi una pregunta que le habían hecho a Adriana. Y se la hizo Nicolás Uribe, acá está. ¿Cómo promover la promoción de los derechos de las mujeres y su empoderamiento económico en empresas agricultoras cuya planta de personal está conformada fundamentalmente por cargos operativos? Sí, mira, para ser totalmente sincera, no tengo la respuesta. El sector agro todavía tiene mucho camino por recorrer en términos de profesionalización, de transparencia y de rendición de cuentas. Es uno de los sectores donde desafortunadamente todavía existe el trabajo esclavo, por ejemplo. Entonces hay mucha opacidad en cómo se llevan los recursos humanos y bueno, cada vez más se está tratando de caminar hacia transformar en la industria, pero todavía no estamos ahí. Lo que nosotros estamos impulsando como grupo de mujeres centradas en el tema agrícola es lo que les decía, tenemos que juntarnos, tenemos que reconocernos, tenemos que hablar, tenemos que crear iniciativas donde podamos sentirnos seguras, donde podamos empezar a delinear estrategias, políticas, redes, grupos. Es un proyecto todavía muy incipiente, sin embargo, bueno, pues espero que próximamente tener alguna mejor respuesta que esta. Estamos trabajando y finalmente todo se aterriza en trabajar en colectivo. De acuerdo, muchas gracias, Adri. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta, dudas, comentarios. Aquí también tenemos Empresas B que están escuchando este webinar. Si alguien también quiere compartir alguna práctica que ustedes utilicen, cómo la integraron, también sería increíble poderlas escuchar o leer, lo que gusten. Cecilia tiene una pregunta para Hassan. Adelante, Cecilia. Si quieres escribirla y después Odile. O que la diga. Active tu micrófono. Buenas tardes, Cecilia Turriaco. Hassan, tengo una pregunta porque me saltó escuchándote. ¿Cómo determinaron las 3 semanas para el permiso de paternidad en tu empresa versus... Me sorprende porque... ¿Eres mexicano? ¿Tu empresa es mexicana? Sí. Ok. No, me gustaría entender cómo la determinaron versus lo que me respondió Stevie del IMSS, que bueno, todos aquí lo conocemos, pero a la larga esto es una prerrogativa de la empresa, entonces me encantaría escuchar tu experiencia en cómo lo determinaron. Sinceramente, te voy a ser muy sincero, no tomamos ninguna base ni nada, o sea, nosotros la verdad lo dijimos pues por nosotros, sinceramente. Okay. O sea, simplemente siempre buscamos, la verdad, además, te voy a ser todavía más sincero, la agencia es un equipo joven, ¿no? Entonces creo que de toda la agencia yo fui el primer papá, o sea, hombre que fue papá, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí dijimos, bueno, pues se nos hace un rango razonable, que de todos modos siempre somos como bastante flexibles en el tema, ¿no? Pero sí, sinceramente, no hubo ninguna base, ¿eh? Yo sí quiero decir, nosotros sí copiamos el modelo danés y nosotros damos 3 meses de tiempo, te pagamos completo a los papás y solo trabajan medio tiempo.
pero sí nos tienen que reportar con fotografías y con todo eso que sí se están involucrando en la vida del hijo, porque, por ejemplo, la Universidad de Harvard casi da 6 meses a los papás y se dedican a hacer papers y a trabajar de más. Entonces, nosotros también para evitar eso, es decir, lo siento mucho, o sea, sí vamos a apoyarte, tienes 15 días de no trabajar nada y luego 3 meses donde te vamos a pagar medio tiempo, pero tienes que involucrarte. Y para nosotros involucrarte es involucrarte y por eso te vamos a dejar trabajar medio tiempo, pero tienes que demostrarnos que sí estás haciendo lo que te corresponde. Pero es el modelo danés. Sí, Tiene me encanta, muchísimas Alicia, porque investigaciones. lo veíamos el otro día precisamente para los fondos de inversión, uno australiano que está considerando esto, y porque es tan dispara esta cuestión en México versus lo que tienen a nivel mundial. Y lo que decíamos, o sea, si en México las mujeres tienen 3 meses, lo mínimo serían 3 meses. ¿Para qué? Para que entonces ella pueda regresar a trabajar y entonces él pueda encargarse de su hijo literalmente recién nacido. Lo que tú dices, Cecilia, es súper clave. Es una prerrogativa de la empresa y dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra comunidad de cuales hay empresas que dan 8 semanas, hay otra empresa que da 26 semanas de parentalidad. O sea, hombres, mujeres pueden tomarse las 26 semanas, que son casi 6 meses. Entonces, eso es algo que lo que buscamos es eso, nivelar para que ya no existe este sesgo alrededor de, entonces es mujer, se va a embarazar, se va a ir 3 meses, entonces prefiero contratar hombres. Oigan, pero yo sí voy a premiar a la gente que no tiene hijos y sí estamos haciendo una política para que si llevas 7 años en la empresa, sí te vamos a dar 3 meses para que hagas lo que quieras, porque no nada más queremos premiar a la gente que tiene hijos. O sea, hay gente que no quiere tener hijos y los respetamos muchísimo y tú también tendrías que tener el derecho de irte 3 meses. O sea, sí es algo que estamos discutiendo muchísimo y si tú no quieres tener hijos, ¿por qué no vas a tener ese derecho que sí les estamos dando a las mamás con hijos, ¿no? Me A lo mejor encanta. tu creatividad es en otro sentido, pero sí estamos analizando muchísimo eso y creemos que también es parte de la equidad. Me encanta, me encanta. Felicitaciones. Odile. Ya te di para que puedas. Ya, gracias. Sí. Varias cositas. Uno, primero saludos a quienes conozco del panel, me encanta verlos ahí, Alicia y demás. Lo que acaba de decir Alicia me parece súper importante porque cuando hablamos de equidad de género siempre pensamos en madres versus padres. Quienes no tenemos hijos, tenemos madres y tenemos padres. Y parte de la desigualdad de género es que la mayoría de lo que nos llama el caregiver, ¿no? El que se encarga de los, por ejemplo, yo que tengo en mi caso a mi papá, pues somos las mujeres, ¿eh? Entonces, el pensar en la igualdad en términos no nada más de hacia abajo, sino hacia arriba. Y entonces algunas veces, y estoy segura que nos pasa muchas veces que estamos aquí, quienes tenemos que correr a ver si el papá se cayó, correr a ver si la consulta médica, lo que le... Perdón, somos las mujeres. Entonces me parece importante que también consideremos eso, ¿no? Y lo decía sobre lo que comentaba Adriana del doble ciego, para contratación, yo les ponía en el chat, ¿no? También a mí creo que se me enoja cuando veo que ponen posiciones y jamás ponen el sueldo, ¿no? Porque seguramente lo saben, las mujeres bueno, son peores para negociar por muchas razones, desde por crianza, por lo que jugamos, por ¿no? Largas historias, puedo dar cursos de eso. Pero como eso significa que abres la oportunidad a que la mujer tenga que negociar su sueldo y entonces inmediatamente estamos contribuyendo a la desigualdad. Entonces, hay como un chorro de estas cositas que creo que no basta con tener el papel, ¿saben? O sea, muchas de las veces lo vemos con los clientes, tienen unas políticas increíbles y más si vienen empresas transnacionales, bueno, ¿no? O sea, las empresas transnacionales traen unos papeles padrísimos, pero a la mera hora te siguen viendo feo si el hombre se fue a recoger al niño porque se enfermó, sigue habiendo problemas para que el hombre pueda atender al igual a sus padres, es más, hasta los perros. O sea, pues sí, si tienes un perro y te está vomitando y tienes que faltar, sigue siendo el, pues que se encargue a alguien más, ¿no? Entonces creo que entender que la igualdad de género no es de paternidad y maternidad, la igualdad de género es de las decisiones que se toman desde perspectiva de hombre y desde perspectiva de mujeres, y a nosotros nos ha funcionado un buen, ahora que fue en marzo, no sé si les pasa a ustedes, pero para nosotros es como la temporada alta de las conferencias de género, ¿no? Entonces, pues todo el mundo nos estuvo buscando para dar conferencias, y yo les decía, qué bonito, o sea, bravo, ¿no? Y además como consultora, pues uno lo agradece, pero si no estás haciendo esto también en abril, en mayo, en junio, en julio,
estamos tapando el ojo al macho, ¿no? Entonces, poder hacer como un ciclo de conferencias, hablar de sororidad, crear espacios de comunidad para mujeres y de mujeres con hombres, o sea, todo, hay que hacer una verdadera estrategia, no nada más abrir espacios en marzo porque es cuando se ve bonito, ¿no? Pero ya me callo. Muchas gracias. Y este espacio de conversación es muy rico y por eso vamos a tomarnos 8 minutitos para que cada uno de ustedes converse con alguno de los panelistas que está participando ahora, con una pregunta bien sencillita, pero vamos a conversar sobre en qué quiero profundizar y cuál es mi compromiso para tener estas gafas de género en mi organización. Así que vamos a darles 8 minutitos para que ustedes conversen dentro de estos grupos y regresamos para que podamos cerrar con este ciclo del webinar. ¿Sale? Entonces, voy a detener la grabación para que todos puedan ir a los grupos y conversen y disfruten también con estos panelistas.
Hola, hola. Ya. Nunca es suficiente tiempo en esas No, cosas. sí. No, Fue muy ¿verdad? rápido, nos quedamos a la mitad de la conversación. Fue la mitad, pero bueno, ahí ahorita vamos a los que gusten también compartir sus correos, sus emails para que los puedan compartir. Para nosotros será un gusto. Mientras tanto, quiero dejarles esta invitación para que participen a todas las empresas que participaron y quieren ser parte de una empresa B, que puedan participar en este programa. Ahorita Rebeca nos va a compartir el link en el chat para que puedan participar en este programa. Y nos gustaría continuar con las conclusiones de cada uno de los grupos y con la conclusión general de María Paulina de este panel que ha sido, y, bueno, ha sido muy enriquecedor. Así que adelante, María Paulina. No, pues sí, si quieren, cada uno de los panelistas nos ayudan con alguna conclusión principal de lo que pudieron hablar en sus grupos para luego pues pasar a las conclusiones generales. Si quieres, empieza Stevie. Llegamos a una pregunta de comentario, pero justo venía a, como una empresa pequeña, ¿cómo puedes implementar estas políticas de equidad, maternidad, paternidad, cuidados, sabiendo que va a ser un costo fuerte la organización a nivel organizacional y a nivel dinero? Y mi respuesta es provisionar. Ya sabes que tienes empleados que van a tomar una salida y hay que empezar a provisionar dinero para su compensación y tener una persona temporal. Y si estás realmente comprometido, empiezas a hacerlo ya. Gracias. Hassan. Pues a nosotros nos tocó también hablar un poco del contexto de una empresa bastante masculinizada, ¿no? En la industria porcina, ¿no? Entonces, como que tiene que ver mucho los retos que se están enfrentando en cómo, pues, siendo 100% hombres prácticamente, cómo empezar a cambiar a que más mujeres se incorporen a la organización y en qué etapas, ¿no? De la parte de la producción, pero que al final como que hay mucha resistencia, ¿no? Desde la parte de recursos humanos y desde la dirección. Entonces, pues solo resalta como la importancia de que para hacer estas transformaciones es súper importante que la dirección esté súper on board, porque al final si no, la misma cultura nos hace como un poco reticentes dentro de nuestras organizaciones también, ¿no? De acuerdo. Paula. Sí, en nuestro grupo también justo fue el tema de cómo aplicarlo en una empresa pequeña y como dónde debe de quedar todo esto, ¿no? Si queda en algún manual o cómo. Algo que yo les decía es que en el caso de nosotros, pues lo que hicimos fue incorporar la política en nuestro manual, ¿no? Como una política de género en nuestro sitio web, pero pues más que esto es creo que lo más valioso fue traducirlo a acciones muy puntuales, ¿no? Queremos hablar de equidad, bueno, ¿cómo incorporamos el tema de equidad en los procesos de reclutamiento o cómo lo incorporamos también en la forma en que nos relacionamos, incluso en el lenguaje, ¿no? Cómo estamos escribiendo los comunicados internos de la empresa y cómo pues vamos permeando este tema de que pues no son los colaboradores, somos los y las, ¿no? Y porque lo que no mencionamos es como si no existiera, ¿no? Entonces, estuvimos hablando como así de acciones muy puntuales, pero bueno, sin duda nos quedamos creo que con muchas cosas en el tintero, al igual que los otros grupos, ¿no? Alicia y a mí nos tocó en el mismo grupo, entonces, Alicia, si quieres contar como de qué hablamos. Pues hablamos que equidad de género no nada más, o perspectiva de género no nada más tiene que ver con ser papás y mamás, sino con reconocer que somos seres humanos con diferentes necesidades. Unos podemos decir que queremos tener hijos y otros no tenemos que tener hijos, otros tenemos hijos más grandes, otros tenemos perros, gatos, papás, o sea, tenemos necesidades de calidad de vida. Y eso también es perspectiva de género, ¿no? Entonces, cómo a mucha gente le toca cuidar a sus papás y generalmente son las mujeres, entonces, cómo también hacer políticas para que los hombres cuiden a sus papás, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, no nada más eso de ser mamás o papás, sino ser seres humanos que necesitamos tener una mejor calidad de vida y poder entrarle a todas las cosas que se necesitan. Meli, ¿tú también estuviste en un grupo? No, yo estuve en la parte técnica. Organizando, entonces ya todos hablamos.
Aún no, faltamos nosotros. Ay, Adri, perdón. No te apures. Yair abrió la conversación preguntando cómo incluimos a la sociedad. Tenemos estas conversaciones a nivel como quizá más empresarial o incluso en círculos académicos, pero cómo le digo a mi abuelito, cómo le hablo de esto, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel laboral con los compañeros. Entonces, de lo que hablábamos es que, bueno, es que hay que tener estas conversaciones. Hace rato decía, no estamos acostumbrados a sacar este tipo de temas incómodos porque en la familia no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de aborto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Tenemos que acostumbrarnos a tener este tipo de conversaciones de manera permanente, tenemos que entrenar el músculo del debate, tenemos que pues entender el camino la etapa de deconstrucción de las personas que nos rodean, así sean nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros abuelos, y tenemos también que pues unirnos con las personas con las que estamos compartiendo estos valores para poder brindar espacios seguros a, por ejemplo, si tenemos a las hijas, las sobrinas, los sobrinos, para que puedan pues deshacerse de todos estos lastres, y también en la parte laboral, ¿no? Ser empáticos con nuestras compañeras y con nuestros compañeros y poder construir desde la base, los espacios para que poco a poco esas políticas, bueno, esas prácticas se conviertan en políticas, pero demostrar con los hechos que sí se puede. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo ahora quisiera cerrar nuestro maravilloso panel, de verdad que disfruté montones conversando con cada uno de ustedes y saqué nueve frases o 9 palabras que cada uno dijo que creo que es el mensaje y el camino que debemos seguir. Es la coherencia, los espacios seguros, la empatía, la evaluación B, los cambios conscientes, espacios específicos para hablar de cómo me siento en un espacio seguro, anónimo y confidencial, la equidad de sueldos, lo que no se mide no se gestiona, y el tema de cómo ampliamos esto de lo que estamos hablando de equidad de género para que no sea solo maternidad y paternidad, sino ese enfoque diferencial de cada persona y cómo lo incluimos en las realidades de las organizaciones. La verdad, aprendí muchísimo de ustedes, me encantó conocerlos, me encantó ser la única colombiana con todos los mexicanos, me encantó y disfruté muchísimo, de verdad, disfrutar de este tiempo con ustedes y de verdad todo lo que se hace en el sistema B es maravilloso porque esto es propósito, esto va más allá. Entonces, muchísimas gracias. Ahora los invito a... dale, Melida. Sí, no, muchas gracias a todos y le voy a pedir a Rebe que si nos puede compartir el link para que puedan votar y que nos compartan cómo nos vamos, aquí voy a dejar compartir pantalla para que Rebe nos comparta pantalla y escribamos en una palabra cómo nos vamos de este encuentro. Yo les agradezco a todas las empresas de distintas partes de México, desde el norte, de Sonora, de Guadalajara, de la Ciudad de México, que nos inviten el día de hoy a conversar y a compartir sobre pensar en cómo las empresas no solamente son una fuerza para el bien, sino que también son una fuerza para romper las brechas de género, y brechas de género implica romper las brechas de desigualdad. Entonces, de desigualdad y de todas las cosas que van pasando alrededor de nosotros. Entonces, nos vamos energizadas, nos vamos con amor, con esperanza, con material para iniciar, nos vamos inspiradas, motivadas, con cambios conscientes. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, a los ponentes y a todos los asistentes del día de hoy. Esta sesión está grabada en Facebook para que la compartan con sus colaboradores, con sus amigas, y que este es un inicio para que lo compartan con todos esos hombres aliados, así como en el caso de Hassan, que es un líder también de una organización que promueve la equidad de género, a todas las mujeres que somos responsables de compartírselo a todo el mundo e ir rompiendo estas brechas. Así que muchas gracias, que tengan excelente tarde, gracias por este tiempo y gracias por todo. Mil gracias. Un gusto. Gracias a todos, hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, bye bye. Lo mismo, hasta luego. Gracias. Gracias.
Ah, un cuentico.